En fin, aquí estamos. Bueno, Ole, Jenny, nunca. Moreno. Sí, marica, sí, es muy importante. Moreno. Es muy importante saber Ah, pero ya había ingresado, que eso fue lo seguramente que se para desconectó. que a veces la presión no quiere Bueno, volver entonces hoy tenemos, y sí relajarse. Es para ponernos a hacer un poco raro, 17 cambiar participantes de vida. en la clase del día de hoy. Ahí sí también tratando de Eh, cambiar de campeón. Ahí estoy bien. el- No, pero la verdad lo que le digo, la bueno, no me acuerdo pregunta cuando es, yo hoy sí, pues estamos no encuentro la planeando hora. horas de consulta, El ¿de sábado acuerdo? tengo una clase de X de la mañana. Tengo y que si algo en la mañana estamos en la tarde, ahí que sea el día ¿Qué pasa, joven? No los escucho. Veo que tengo problemas. Espera un poquito. ¿Me escucha? que necesita poder ya están Ah, no, que tenía aquí problemas con el sonido. Ya me aclaré. Ok, entonces hoy tenemos hora de consulta, ¿no? la otra semana A ver, Dana, que la que mejor me sigue ahí en un día la línea. ¿Me escucha, Dana? caigo y así. Sí, sí, señor. Ok, Entonces salía perfecto. no, André creo que Espera un él es momento, por favor, yo me organizo acá André mi que escritorio. anda ocupado estudiando A en ver, la un momentico. semana. Porque luego trabaja y ya chicas de y ahora esto que no estás viendo pues Entonces, cálculo 3, 2023. y Voy el acá dedicado pues también llenando el new folder. no pero pues si quiere que Esta si es la quiere clase número, el plan máximo es el plan familiar que no sé cuántas es la cuentas son clase número 18, y en cada 17, persona se van pagando como 4,000. Yo lo pago con un 13, amigo, con unos amigos, y 16, yo tengo 4,000 mensuales, sino que personas 15, que todos con tarjeta de 17. crédito. Entonces, Muy bien. yo le paso los 4,000 a mí Vamos a y el llamar acá amigo con la tarjeta de la paga. y vamos a hacer un Y nuevo así, notebook. y su hermano Primero tiene creo que, y después le damos claro, me imagino. un nombre que se merezca. Voy a compartir en mi pantalla en mi iPad. Bueno, ok, aquí estamos. Entonces, jóvenes, por favor, recuérdense, primero que todo, que los temas de, a ver si me ponen, me queda mejor de esta manera. Entonces, temas del examen. Temas del examen. El tema del examen, pues, son campos escalares o funciones de varias variables. Los ingenieros y físicos usualmente hablan más de campos escalares. Entonces aquí tenemos en campo escalar, voy a hacer un rápido repaso de los temas. Tenemos la definición de lo que es un campo escalar, lo que es el dominio. Ya por favor, yo apago una vez el teléfono antes de que me entre llamadas. El dominio, imagen y el asunto del gráfico. Bueno, el segundo gran tema es límite y continuidad. Está todo el asunto relacionado con la diferenciabilidad. Es decir, esto es lo que podemos llamar lo de el asunto de las derivadas parciales. Aquí tienen que tener
que si esas fueron las nuevas para sacar. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Supera que está espiando de mi esposa y ella es la que manda en esta casa. Derivadas parciales. Derivadas parciales. El otro asunto, bueno, aquí hay que tener todo lo que tiene que ver con la existencia de las derivadas parciales, con la definición, mejor, de lo que son de las derivadas parciales, cómo se calcula una derivada parcial. No hablamos de las reglas de las derivadas parciales porque simplemente hacer una derivada parcial es hacer una derivada ordinaria manteniendo las restantes variables constantes en el campo escalar. Entonces las reglas que aplican para las derivadas parciales pues son las reglas de las funciones de una variable. Otro asunto importante acordarnos es que, olvídense por favor, derivabilidad no implica continuidad. Es posible que la función tenga derivadas parciales en un punto, pero ese punto no sea continuo. ¿Sí? Adicionalmente, pues tiene que estar la regla el asunto de la regla de la cadena. Todo eso tiene que ver, todo lo que tenga que ver con derivadas está aquí. El otro asunto importante que nos apareció fue el de la diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Acuérdense que por allá hay un cuadrito donde se muestran todas esas relaciones de la diferenciabilidad. Primero que todo, ¿cómo se define la diferenciabilidad, ¿no? Hay que también aquí revisar todo lo que tiene que ver con el asunto de el plano tangente. Eso todo tiene que ver con diferenciabilidad. La regla de la cadena también de alguna manera está bien respaldada por estas condiciones de diferencialidad, que uno lo camufla lleno de las derivadas parciales diciendo simplemente que si esas son continuas, entonces se puede aplicar la regla de la cadena. Obviamente usted sabe que si las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable, donde esas derivadas parciales sean continuas, ¿no? Entonces todo eso viene pegado acá. Una cosa importante aquí, aunque yo lo puedo separar, importantísimo, y mejor lo voy a poner así como por orden de discusión. Mejor lo separo. Regla de la cadena y derivación parcial implícita. Y derivadas parciales implícitas. Mejor para seguir con el tema. El otro tema que vimos era el de los diferenciales. El de los diferenciales. Acuérdense de diferenciales y aproximaciones, ¿no? Es una cosa que es importante ahí. Bueno, yo creo que esta aproximación es esencial, entiende esto sobra. Diferenciales. Otro asunto importante después de que vimos esto y se deriva de la noción de diferencialidad que ya teníamos, es el asunto de la derivada direccional. Derivada direccional. ¿Sí? Otro asunto aparece importante allá es de la interpretación del gradiente. Esto es importantísimo, ¿no? Interpretaciones del gradiente. El vector gradiente, mejor, para que sepamos de que eso es un vector. Aunque hay algunas personas que omiten la palabra vector, ¿no? Porque se sobreentiende que eso es un vector. Y bueno, finalmente de esto está el asunto del teorema de Taylor.
teorema de Taylor, coma, el asunto de la linealización, es decir, de la aproximación de una función mediante su polinomio de Taylor de primer grado, y el otro que son aproximaciones no lineales, que son las aproximaciones de la función mediante un polinomio de Taylor de grado. Profe, qué pena, que si podría dejar entrar un compañero que está en la sala de espera. Ay, gracias. En serio, son dos. Gracias. Tengo en la sala a Fernández. Espera un poco, ¿dónde está mi teclado? Aquí está mi teclado. Discúlpeme que es que lo pongo aquí a un lado y se me pierde. Maestro y a Fernández. Muchas gracias el que me colaboró ahí de secretario. Entonces, jóvenes, esos son entonces a grandes rasgos entonces los temas del examen de este día viernes, ¿no? Ahí están. No sé si tengan alguna, no sé si se me haya quedado algún tema por fuera de esa lista, pero creo que ahí están todos, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta, ¿curvas de nivel también entraría o eso en este caso no entra en el tema? Eso lo podemos acá, gracias, Dana. Ese lo podemos poner en esta parte. En esta primera parte, a ver, aquí. En general, uno habla de, lo que pasa es que si el campo escalar es en dos variables, hablo de curvas de nivel. Si es en tres variables, hablo de superficies de nivel. Y si es más de tres variables, entonces se habla de conjuntos de nivel, ¿no? Ese puede ir acá, Dani. Conjuntos de nivel. Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Luis Antonio Astro, ¿está bien? Sí, señor. Y Daniel José, acabaron de llegar. Daniel José, ¿me escucha? Sí, señor, profe. Hasta el momento lo único que estamos hablando es de los temas del examen de este viernes, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Entonces, Ok, Ana. profe. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Disculpe, es que yo no pude asistir a una clase la semana pasada. ¿Usted va a subir esos videos a la plataforma? Bueno, el problema que he estado teniendo yo es con conexiones que en la universidad se están haciendo, como que unos mantenimientos de la intranet ya avisaron. He tenido problemas. Voy a ver si los intento subir el día de hoy. Obviamente no les voy a poder hacer edición ni nada, me va a tocar subirlos en bruto, ¿listo? Además, pues no tengo mucho tiempo. Bueno, profe. Con mucho gusto. Bueno, profe, Por muchísimas favor, gracias. ¿con quién hablé? ¿Con quién hablé? ¿Con quién hablé? ¿Con quién hablé? Luis Astro. Luis Antonio Astro. Hágame un favor, Luis Antonio, me envía un WhatsApp ahí para recordarme, entonces yo lo tengo pendiente entonces para que no se me olvide, porque es que tengo una agenda bastante complicada el día de hoy. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Le agradezco a usted, muy amable. Y Dana, usted me había solicitado una consulta previamente, entonces le doy, yo les sugeriría entonces que en este orden de ideas, entonces empecemos por ir evacuando cada uno de los temas. No sé si tengan preguntas de la primera sección sobre definición, dominio, imagen, gráfico y conjuntos de nivel. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta sobre un ejercicio que encontré en el taller que la verdad no pude sacarle el dominio porque está muy Tema, complicado. el dominio. Sí, sí, señor. Hagamos ese operativo que siempre hemos montado, Dana. ¿Me podría hacer el favor de enviarme la imagen al WhatsApp? ¿Si es tan amable? Sí, sí, señor, ya la mando. Exacto. Y todos vayan alistando, buscando los problemas que quieren que discutamos, ¿de acuerdo? Porque una vez estemos ahí, entonces lo que yo hago es copiar la imagen en el WhatsApp y inmediatamente yo la... Tengo una cantidad de cosas abiertas en este escritorio y no me estoy perdiendo. Tengo una cantidad de cosas.
Espera, Listo, profe, ya la envié por el grupo. Espera un momentito. Tengo un amiguito. A ver. Uy, caramba, ¿y ahorita qué pasó? Yo creo que mejor, espera un momentico, yo lo abro con el WhatsApp en tableta. Espera un momentico, yo salgo de aquí en WhatsApp el computador. Así está mucho mejor. Ok. Entonces es esta imagen. Es esta, ¿no? Copiar. Venimos para acá y la pegamos. Ok. Esta vaina yo creo que yo la puedo rotar. Así que excelente. Esta aplicación cada día me sorprende más. Ok, ¿cuál fue el IVA ahí, Dana? Que a la hora de sacar los valores de y para los que el coseno de y es mayor o igual a 0 me enredé en esa parte. Ok, Dana, primero que todo, disculpe, yo voy a hacer modo edición aquí para que ustedes me puedan ver mejor. Esa expresión ahí está definida. Acuérdense que en esta función, me permite yo hago una observación primero que todo, incluso voy a aprovechar de los talleres lo que estoy viendo. Voy a trabajar con una función en dos variables, pero pues esto sería aplicable tanto a dos como a más de dos variables. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Primero que todo, tengan en cuenta que estas que están aquí son las que, y esto que está aquí es que. X y Y, ¿qué representan en esa función? Las variables. Las variables. Estas son las variables. Y como son, pues esa función es en dos variables. Y este que está es el valor. Estas variables, eso también son las variables de entrada. Por eso algunos le dicen variables de entrada. Pero bueno, a mí me gusta simplemente por las variables, ¿no? Esas variables determinan el dominio de la función. Y como la función está en las variables, pues el dominio está en R2. Encuentro que hay muchos estudiantes que dicen, ¿sí?, que la función es en dos variables y dicen que el dominio está en los reales. Eso es un error y yo se los cobro frecuentemente. Entonces las variables determinan el número de variables determina en dónde o en qué espacio va a estar euclidiano, va a estar el dominio de la función. Si es en tres variables, entonces ¿dónde va a estar el dominio de la función? Escucho. En R3. ¿Sí? Ok. Bueno. Estos valores, estas alas entradas, esto es también lo que se le suele llamar, a ver si ay, caramba. Yo corro esto aquí un poquito para aclarar esto. Vuelvo, insisto, porque lo vi en los talleres y me preocupa. Estas variables son lo que se llaman las entradas. Esta es la entrada. Lo que en inglés se suele llamar el input, la entrada. Y las entradas están en el dominio. Y este valor que está aquí es la que. Si hay una entrada, hay una que. ¿Una salida? Una salida. Y esa salida es lo que se suele llamar en inglés out. Output. Es decir, lo pongo afuera. Haciéndolo literalmente quiere decir. Y si las entradas están en el dominio, ¿dónde están las salidas? ¿O quiénes son las salidas? ¿Quiénes son las salidas? Las imágenes, ¿no? Correcto. Entonces, la imagen
La imagen es la que está aquí. Entonces, lo que podemos decir en este caso, ¿sí? Es que esta función es de variable, esta función es de variable vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Variable vectorial. ¿Y el valor es cuál? O mejor para que quede mejor esto aquí así. Vectorial. La variable es vectorial. ¿Y el valor es qué? El valor ¿es qué? Escalar. ¿Listo? Entonces mis jóvenes, un campo escalar es una función de variable vectorial y de valor real, donde las variables determinan las entradas y todas esas entradas nos determinan el dominio. Por lo tanto, el número de variables determina el espacio euclidiano en el cual vive el dominio de la función. Y como la variable es real, pues ese conjunto de qué, de variables que termina la función me va a dar la imagen. Como la función es además, como la función nuestra es además de valor real, puedo decir una cosa importantísima acá. Bueno, pensaba hacerlo aquí al frente, pensaba como hacerlo, no, tal vez mejor trasteo todo esto acá para que me quede mejor lo que quiero hacer. Aquí está mejor, así está mucho mejor. Como esta función es de valor real, entonces yo voy a poder adicionalmente mencionar una cosa, ¿no? Y es que en esta función hay una cosa importante que puedo decir acá yo. Y es que puedo unir las variables de entrada, acá, puedo incluir las variables de entrada que son x y y el valor de la función, lo cual me da un punto de coordenadas x, y, f de x, y. Y este punto, ¿en dónde se va a encontrar, jóvenes? ¿En dónde se va a encontrar ese punto? ¿Quién está hablando que le escucho por allá como una resonancia en el fondo y no lo escucho bien? Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué me decía? Disculpe. En R3. Eso va a estar en R3. Pero, ¿qué representa esto respecto a la función? ¿Qué representaría? ¿Dónde estaría ese punto? Estoy de acuerdo con usted, es un punto que está en R3. Pero, ¿qué representan esos puntos? Un vector. Sí, es un vector, pero respecto a la función, es lo que quiero como hacer el hincapié. Podría ser parte de la gráfica. Exactamente. Y completamos con algo importante que acá dice su compañero. La gráfica estaría ¿en dónde? Tomamos las dos variables y el valor, ¿sí? Y eso me da en dónde está la gráfica. Entonces la gráfica estaría ¿en dónde? R3. R3. Y eso es muy bonito de notar, porque simplemente yo miro que mi función está definida de R2, obviamente por aquí voy a poner D, que es el dominio, y esto toma valores en R. Entonces lo que les decía, en R2 está el dominio, en R está la imagen y la gráfica 2 más 1, 3. Acuérdense que este 2 es porque la función es en qué? En dos variables, ¿listo? ¿Estamos? Entonces vamos a eso quedó claro, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vámonos al problema de Dana. Me gustaría ver si yo no sé si pudiera cortar esto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es el lío acá? Volviendo al asunto de Dana.
Este es el campo, aquí está el campo escalar. ¿Y cuántas variables? Dos variables, ¿correcto? Quiere decir que el dominio de esta función está en ¿dónde? ¿Dónde está el dominio? En R2, pues. Exactamente. Entonces, el dominio de F está definido por las parejas XY que están en R2. Tales que ¿qué? Tales que ¿qué? Empecemos despacecito. Tales que ¿qué? Ojo, estos valores existen. Este valor es igual a este valor. La pregunta es, ¿cuándo este valor existe? Cuando es positivo. ¿Quién? Lo que está en la raíz del producto de las dos partes de la X y el coseno. Exacto. Aunque si ambos dan negativos también podría ser. Exactamente. Cuando X por el coseno de Y, ¿este es qué? Mayor o igual que 0. Entonces lo que usted acaba de decir es cierto. Aquí hay dos cosas que se tienen que distribuir. Cuando el producto de A por B es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Cuándo esto se cumple? Cuando A es mayor que 0 y B es menor que 0, o cuando A es menor que 0 y B es menor que 0. Exactamente. O A es menor o igual que 0 y B es menor o igual que 0. ¿Listo? ¿Quedó, Dana? Entonces, X mayor o igual que 0, coma, coseno de Y mayor o igual que 0, o X menor o igual que 0 y coseno de Y menor o igual que 0. ¿Listos? Ahora, Dana, si yo miro la gráfica de coseno, yo tomo acá la función, la gráfica de coseno, ¿no? Más o menos es esto, ¿no? No me vayan a criticar por mi figura. Este es 0, por aquí es pi, por aquí es 2pi. Entonces, cuando el coseno es positivo, Dana. Es desde 0 hasta aquí. Bueno, yo podría, para no partir de 0 hasta pi medios, ¿no? Ojo, porque, Sí, sí, señor. porque el coseno tiene que ser positivo. Entonces, cuando es coseno es positivo. Cuando estoy aquí. ¿De acuerdo? Aquí, Que cuando sería 3 pi hasta medios a 2 aquí. pi. Exactamente. Entonces vamos a tratar de 0 a 2pi para no complicarnos mucho la vida. Entonces, esto aquí sería ¿cuánto? Pi medios. Y aquí sería que de 0 a pi medios, sí. Esto sería 3 ¿qué? 3 pi medios y aquí estaría 2 pi. ¿Listo? Entonces, lo primero sería que ¿qué? Que X fuera mayor o igual que 0, ¿sí? Y que Y estuviera entre ¿quién? Y entre 0 y ¿0 y qué? 0 pi medios o entre ¿qué? 3 pi medios. 3 pi medios y 2 pi. Bueno, ese es el primer caso grande. O, ¿cuál es la otra posibilidad? Es esta, ¿cierto? Ya vamos la primera, ¿sí o no? Bueno, ¿cuál es la segunda? Que X es menor o igual que 0. X es menor o igual que 0 y, para no poner ese y, pongo ese. Y tenemos que mirar cuándo coseno es que, cuándo coseno es que negativo. Negativo. No se olviden, por favor, no se olviden, se me olvidó poner una cosita que importante aclarar. Esto es Y, y si este Y, esta que está aquí es coseno de Y, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde estaba la cajita? Ya. Coseno de Y cuando es negativo. X mayor o igual que 0 y cuando el coseno de Y es negativo. Entre pi medio y 3 pi medios. Cuando Y está entre pi medios y 3 pi medios. ¿Claro como el chocolate, Dana? ¿Claros para todos? Sí, sí, señor. Es recordarse bien de las propiedades de las matemáticas y quedamos listos. ¿Ok? Profe, Señor. pero entonces nosotros ahí solo estamos trabajando de 0 a 2 pi y debe haber una manera de generalizar eso todo para que se vaya al infinito y se cumpla, ¿verdad? Sí, podría uno hacerlo, pero en general uno pues observa de que en general cuando esto es cierto, pues uno lo hace en este pedacito.
Lo que usted está mirando es que eso si yo extiendo la función coseno, ¿cierto? Uno hace un primer intento y digamos uno logra entender cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces usted ya toma impulso, como diríamos por ahí coloquialmente algunos. Entonces ya, listo, ya entendí qué es lo que está pasando. Entonces en chiquito ahorita me emociono y digo, ok, yo extiendo mi función coseno por acá, ¿cierto? Entonces esto sería entre quién, menos pi medio, ¿cierto? ¿Sí? Y si lo extiendo a la derecha, esto por aquí, ¿cuánto sería? 5 pi medios. 5 pi medios. Y obsérvense que esos números son impares, es decir, entre menos pi medios y pi medios, entre 3 pi medios y 5 pi medios. Entonces, en general, yo voy a tener que coseno de y es mayor o igual que 0, si y se encuentra entre quién. Yo lo puedo poner aquí 2n, porque son impares, ¿no? 2n más 1 pi medios. ¿Sí? Dos por 1. Y el siguiente de este es ¿cuál? ¿Cuál es el siguiente de 2n más 1? 2n más 3. Sí, 2n, el siguiente número impar es 2n más 3 pi medios. Por ejemplo, cuando n vale 0, entonces me quedaría entre quién? Entre pi medios y 3 pi medios. Listo, ese es. ¿Y n es un número qué? ¿Y n es un número qué? Entero. ¿Correcto? Y la otra pregunta es, ¿cuándo coseno de y es menor o igual que 0? Cuando y se encuentra, eso es cuando coseno de y es negativo. Podríamos decir que es para los valores de pi por n. Porque ahí vuelven, hiciste 1, 3, 5. ¿Sí? Porque aquí es positivo, ¿no? En estos. Entonces, 2 por 0, 0. Habría que hacer un reconteo de los números ¿qué? De los números enteros aquí entre pi medios. Ahorita no va a perder tiempo, cuando yo les doy la tareita entre este numerito y este numerito, ¿de acuerdo? Con estos veías cómo voy manejando este n para que me vayan dando este, y manejando este mismo n me da los de abajo. Bueno, yo esa tareita se las dejo a ustedes, ahorita no, eso no es importante, lo importante es que ya entiendan que eso lo podemos generalizar, ¿vale? ¿Listos? Correcto. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen relacionada con definición, dominio, imagen gráfica y conjuntos de nivel? Porque si no tienen ninguna pregunta, entonces chuleado este tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, chuleado. Límite y continuidad, ¿qué preguntas tienen? Profe, yo tengo un límite de que la técnica lo intenté varias veces, pero no fui capaz de resolver. ¿Lo puede enviar por favor por el WhatsApp? Sí, profe. Gracias. Ya lo Mientras envié. tanto, todo el mundo vaya listando ahí sus imágenes, por favor, para que leemos rapidez a esta vaina. A ver. No me ha llegado nada. Pero ya lo envié. Ya se cargó. Ya. Poner los verticales. Bueno, yo lo puedo hacer acá, pero yo voy a dejar aquí una página por esto acá. Es el que está acá, es este, ¿no? ¿Listo? Sí, profe. Ok. ¿Sí? Entonces,
yo lo que le sugiero es lo siguiente. Obsérvese que hay una relación entre esta expresión y esta expresión, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, usted puede hacer lo siguiente. Bueno, aquí esto le queda, toca analizar bien este tema. ¿Cuál es el dominio de la función? De otras palabras, ¿en cuántas variables es la función? 2, profe. Entonces, ¿el dominio está en dónde? Tres. El conjunto de las parejas que están en el Y2. Disculpe, pero yo para veces para evitar reescribir tal que, escribo TQ. No quiero decir te quiero, sino tal que. ¿Ok? Y a veces para evitarme eso, entonces pongo TQ punto. Tal que qué. Tal es que qué. ¿Cuál es el dominio de esa función? Existen energías diferentes de cero. ¿Cómo? Existen energías diferentes de cero. Exactamente. Y X igual a 0, ¿qué representa? ¿Qué representa en el R2? ¿Qué representa X igual a 0? Ah, el eje cero. Exacto. Entonces, esto quiere decir excepto voy a ponerlo aquí abajito, el eje Y. ¿Correcto? Sí. Pero lo importante aquí es que X es ¿qué? X es diferente de ¿qué? De 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire el truquito que voy a hacerlo aquí directo. Ver, qué carajo, vamos a hacerlo acá. Como X es diferente de 0, yo puedo hacer esto. Límite, ojo, yo puedo racionalizar una expresión únicamente cuando la expresión por la cual yo racionalizo garantizo que esa expresión es diferente de 0. Entonces, esto lo puedo hacer divinamente. Yo, como X es diferente de 0, entonces tanto el numerador como el denominador los puedo multiplicar por ¿qué? Por X. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita, ¿qué hago? ¿Eso para qué? Resulta que si hago eso, esa expresión que está ahí lo puedo escribir como X que multiplica al valor absoluto de Y sobre X al cubo por la exponencial de menos el valor absoluto de Y sobre X al cubo. Y entonces lo que tengo que utilizar para calcular este límite es calcular esos dos límites. Evidentemente, este primer límite, ¿cuánto da? 0. Correcto. Y ahorita lo que tiene que probar es que este límite existe y ese límite lo resuelve ese que está ahí. Yo no la terminé el problema. Este problema que está aquí, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo resuelve ese límite que está ahí? Profe, Señor, una preguntita, ¿de dónde salió el X al cubo debajo del valor absoluto de la Y? Es que me perdí por un momento ahí. ¿cómo así? Hay un X al cubo debajo del valor absoluto de Y, ¿sí? Que está multiplicando ahorita. ¿De dónde salió ese X al cubo? Por eso le estoy diciendo. Profe, ahí usa un logaritmo, ¿cierto? ¿Eso no es cierto? ¿Esas dos expresiones no son la misma? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. ¿Esta expresión y esta expresión no son la misma? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. ¿Qué fue el que hizo la pregunta? ¿Qué fue el que hizo la pregunta ahorita? ¿Qué fue el que hizo la pregunta que dónde salía X el cubo? Disculpe, es que estaba pensando aquí, atención. Yo creo que Alex. Alex, Sí, pero ya entendí. ¿ya entendió? Sí. Ok. Acuérdese que tengo que racionalizar por una expresión que yo garantice que es que diferente de 0. Y por eso en el dominio excluyo al 0. O excluyo cuando X es igual a 0. Mejor. Y entonces, por eso es que cuando hago esto, entonces esto el señor se acá, sale de aquí y va acá.
Realmente ya esto rápido y cuando hay alguien que lo entiende, pues mucho mejor. Pero bueno, entonces tienen que demostrar que esos dos límites de ese producto existen. El primer límite da 0, ¿correcto? Cero, profe. Este límite da 0. Sí, lo entendemos mejor. Este límite da 0. Y a continuación lo que tenemos que calcular de esto que queda aquí, que es el otro límite. Este límite que está acá. Esto yo lo quito de acá, obviamente. A ver si me entienden qué carajo es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Tengo que calcular este otro límite. ¿Cómo hago para calcular este límite? ¿Cómo hago para calcular ese límite? Aplica un logaritmo, ¿cierto? Y baja el exponente del Euler. No es Ahí no, necesario. ahí no podríamos hacer una sustitución. Correcto, Ana. ¿Cuál es la sustitución? Profe, qué pena, ahí se mantiene el x al cubo. Claro, en el exponente. Porque es que usted está separando los dos límites. Límite de un producto existe si qué. Ese es un límite. Para yo poder calcular ambos ese límite, existen. claro. Listo, profe, El listo, qué límite pena. de un producto existe si el límite de cada uno de los términos de ese producto existen. Y en tal caso el límite del producto se escribe como quién. En caso que existan, se escriben como límite de quién. El límite del producto se escribe como quién. Vamos muchachos, apúrense porque no acaba el tiempo, son las 8:50. Y apenas estamos empezando. Límite un producto es igual a cuánto. Exactamente, eso es lo que está haciendo acá. Dana dijo, ¿cuál es la sustitución, Dana? En este caso sería U igual a valor absoluto de Y sobre X al cubo. Correcto. Y profe, yo respecto a eso quería preguntar una cosa, ¿el valor absoluto ahí nos afecta No, simplemente es eso. ¿No? Obviamente, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Que esto sea diferente de 0. Así que, si X y Y es diferente de 0. 0. Y segundo, lo que tengo que mirar es que el límite de U, cuando X, Y tiende a 0, 0, de U me da cuánto. Me da 0. Y si eso es así, esto lo escribo como quiero. Bueno, yo creo que yo mejor me voy a bajar con todo esto para acá abajo, para que me quede más bonito. Entonces, si eso es así, entonces voy a poner esto por aquí más a mi derecha. Si esto es así, esto lo puedo escribir entonces como por la regla de la cadena, como el límite de quién, Dana. ahí sería cuando U tiende a 0? ¿De quién? De U U, por Euler a la menos U. correcto. ¿Y este límite cuánto da? Límite cuando tiende a 0 de U, eso da 0, ¿cierto? Eso es otra vez un límite de un producto. Y el límite de E a la menos U cuando U tiende a 0, eso da cuánto? 1. Da 1, ¿correcto? Y 0 por 1 me da cuánto? 0. 0. Listo, vuelvo aquí arriba. Límite de un producto es el producto de los límites y cada uno de los límites que están involucrados existen. El primero es el límite cuando X tiende a 0 de X vale 0. Y este segundo da 0. Esto el límite del producto es igual a cuánto? 0 por 0 y 0 por 0 me da cuánto? 0, profe. Listo, se acabó la historia. Hay que saber es jugar con estas cosas. ¿Bien? Hay unas suficientes propiedades de límites que ustedes pueden utilizar para... Yo leí todas las reglas para que todos los límites que están en este propuesto los puedan resolver. ¿Listos? Televit y continúa. ¿Alguna otra pregunta? Y yo, profe, yo tenía una pregunta respecto a uno de los límites de la tarea que nos dejaste, la 4 que ya está calificada. ¿De cuál sería? Era el que decía 1 menos coseno de raíz de XY sobre Y.
Ah, ese es muy parecido a este, Dani. Ese es muy Ese sí parecido a resolvió, este. sí, ¿cierto, profe? Sí, muy Se parecido a este. multiplicaba arriba y abajo, pero yo me Correcto. di cuenta de eso una semana después de enviar la tarea. Y, Ya no alcancé. tu ley, como dicen por ahí. Dana, nuevamente, el truco ahí es exactamente el mismo análisis que hicimos. Yo les voy a indicar más o menos cómo resolver el problema y usted lo hace. XY cuando esto tiende a 0, 0, de 1 menos coseno de la raíz, que creo que era X por Y, ¿sobre quién? ¿Sobre quién, Dan? Sobre Y. Sobre Y. Ok. Voy a decir que ese es 0. Cosa fundamental en esta primera identidad que nos venía la función. Les doy un consejo a todos. Siempre que ustedes vayan a resolver un problema, y aquí es fundamental entender bien el dominio. Yo siempre que voy a resolver un límite, una derivada o una diferencial, lo primero que trato es, así no me lo pidan, yo busco el dominio de la función. Pues bien, número 1, la función es en dos variables, por lo tanto el dominio de esa función, ¿cuáles son las variables? X y Y. Y como es en dos variables, ¿esto está en dónde? R2. En R2. ¿Tales que qué? ¿Cuáles son las condiciones ahí? ¿Cuáles son las condiciones para que esos valores existan en esa función? Debe ser diferente de 0. Una condición es que haya diferente de 0. ¿Y cuál es la otra? Tiene que ser positiva, profe. X por Y mayor o igual que 0. Y la otra la que dijo su compañero. Y Y tiene que ser ¿qué? Diferente de 0. Pregunta, ¿esto en qué se traduce? Bueno, X por Y mayor o igual que 0 quiere decir que ambos son positivos, ¿sí? O ambos son ¿qué? Ambos son Negativo. negativos. Pero además le tenemos que agregar la condición de que Y tiene que ser ¿qué? Diferente de 0. ¿Estamos? Entonces, cuando combinamos todo esto, ¿qué nos quedaría el dominio? ¿Cómo nos quedaría el dominio? X mayor o igual que 0. Si X es mayor o igual que 0 y diferente de 0, ¿eso qué nos querría decir? ¿Que qué? Y mayor que 0. Y mayor que 0. O que X es menor o igual que 0 y Y es menor que 0. Es decir, no, ahora, ¿qué es Y igual a 0? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es Y igual a 0? ¿Qué es Y igual a 0? ¿Qué es Y igual a 0? Jóvenes, rapidito. El eje X. El eje X. Muy bien. Creo que lo podríamos poner aquí arribita. Yo creo que para entender mejor esto, podríamos hacerlo mejor aquí arribita. Diciéndolo aquí mejor. ¿Qué quiere decir la condición? ¿Qué quiere decir la condición de que en R2? ¿Qué quiere decir la condición de que el producto X por Y es mayor o igual que 0? Geométricamente, ¿eso que representa en el plano XY o R2? ¿Qué representa eso geométricamente? El Pues primer serían dos cuadrante. cuadrantes, el primero y el tercer cuadrante, ¿no? Primer y tercer cuadrante. Primer y tercer cuadrante. ¿Y qué es Y igual a 0? Y como es diferente de 0, quiere decir que no que no incluye el eje X. Ah, perfecto. Entonces, eso más o menos me queda como aquí así, el dominio de la función. Este es el eje X. Y por aquí tengo el eje Y. Y además incluyo a quienes. Al primer y tercer cuadrante. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la idea? Que para yo resolver este problema con el truco anterior, ¿qué debería hacer, Dana? ¿Qué debería hacer para yo aplicar eso? Para poder aplicar ese truco del caso anterior.
multiplicar y dividir por raíz de x. No por raíz de x, multiplique es suficiente por x, ¿de acuerdo? Pero para que esto funcione tengo que asegurar que ¿qué? ¿Qué x es qué? Diferente de 0. Correcto. ¿Sí? Entonces, usted tiene que considerar aquí dos casos, cuando x es diferente de 0 y cuando x es igual a qué. X es igual a 0, porque aquí dicen que en el dominio x es qué, mayor o igual que 0. Acuérdense que x igual a 0 representa qué. ¿Qué representa x igual a 0? ¿Correcto? Entonces, usted puede estudiar los dos casos. Y entonces, en este primer caso, entonces usted separa esta parte, hace el mismo truco la vez anterior y listo. Y el segundo caso es cuando x es igual a 0. Trabaja con este mismo límite cuando x es igual a 0 y no nos olvidemos que y es que es diferente de 0. Entonces, esos son los casos que usted hay que hacer y se acabó, Dana. Esa es la sugerencia que le doy para... Usted fue la que hizo esa pregunta, Dana, ¿no? Sí, la hice porque pensé que se tenía lo de definición de epsilon delta y teorema de compresión. Sí, ese tipo de problemas, uno piensa que siempre es ese lado, pero no. Ese problema sale mejor por este lado. ¿Listo? Bueno, aquí más o menos le estoy poniendo acá cuál es el dominio de la función mejor de esta manera. Y lo mismo por acá abajo. Esta es la otra parte del dominio de mi función, ¿vale? ¿Entendió, Dana, lo que tiene que hacer? Sí, señor. Ok, correcto. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? De límite continua y derivadas, pero creo que se me va a apagar mi computador y ahí sí quedamos graves porque nos desconectamos del mundo cruel. Perfecto. Ya. Bien. ¿De límite y continuidad todo correcto? Profe, no sé si podríamos, digamos, mirar un ejemplo donde se usa lo de comprobación por teorema de compresión para los límites. Ahorita buscaré un ejercicio de esos. Pues creo que el de la tarea, el otro límite era con eso, ¿verdad? X a la cuarta más y a la cuarta sobre Y. Sobre x. Sobre X, ese problema se resuelve más fácilmente con coordenadas polares, pero acuérdense que hay una parte que depende de teta. Entonces usted tiene que mostrar que la parte que depende de teta es acotada y sale el problema fácil. ¿Listo? Profe, una Señor. pregunta. Esto en coordenadas polares, digamos, como decirlo, uno, digamos que corre peligro, por ejemplo, digamos, si le queda 0 por 1, digamos, sobre coseno o 1 sobre seno, porque Sí. uno ya no puede decir que eso es 0, por lo que deja Claro. de ser acotada. Eso, es exactamente el lío. Sí, profe. Ese es el gran lío. Entonces, ¿cuál es el lío? Que cuando usted hace en arriba x a la cuarta coseno a la cuarta, más, perdón, r a la cuarta coseno a la cuarta más r a la cuarta por seno a la cuarta y lo divide entre quién. ¿Era como la expresión? Yo no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿X a la cuarta sobre qué? ¿Era x a la cuarta más qué? A ver, colaboren. Más ya la cuarta sobre x. Eso. Y esto eran 0, 0, ¿no? Nuevamente, en el dominio de F. En el dominio de F, obviamente esto se cumple si qué. Si es que. Creo que el dominio era solamente cuando x no fuera igual a 0 y lo que está en el denominador es x. ¿En el denominador es X o Y? X. X. Ah, bueno. Entonces, X. Y obviamente X diferente de 0 es el eje, es decir, el eje Y, ¿no? Entonces la misma historia. Entonces ahí sí pueden utilizar coordenadas polares. Pero el problema es cuando tienen Y a la cuarta sobre X. Porque estoy dividiendo por quién, por coseno. ¿Sí? Por seno, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo es eso? No lo entendí lo que En coordenadas polares, ¿cuánto vale X? R coseno. Entonces, ahí hay que mirar, y esa es la gran ventaja, es que en X igual a R coseno de teta. Entonces, esto que está aquí, esto aquí es igual a 0,
sí que si R es igual a 0, ¿sí? O coseno de teta es que es igual a 0, ¿sí? ¿Correcto? Cuando coseno de teta es igual a 0. Pues tomándolo entre 0 y 2 pi, esto es cuando teta vale ¿cuánto? ¿Pi medios? Medios y 3 pi medio. Y 3 pi medios, porque en coordenadas, tengo que hacerlo así porque en coordenadas polares trabajamos de 0 a 2 pi, ¿de acuerdo? De forma estandarizada, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Entonces, y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahí con esas condiciones. Entonces, aquí le quedan x a la cuarta sobre x. Pues eso, suponiendo de que esto es que, ¿sí? Diferente de 0, entonces pongo esto aquí, en esencia, r diferente de 0 y coseno de teta diferente de 0. Entonces, hago esto así. ¿Estamos? Bueno, hace la carpintería y luego cuando se ya la cuarta sobre x, entonces allá le queda una expresión que es 0 sobre coseno. 0 sobre coseno por seno al cubo, ¿no? Para que me dé la cuarta. Y el seno sobre coseno me da ¿cuánto? Tangente, ¿no? Y eso, y la tangente tiene que ser diferente de 0, bla, 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 y eso sale de 1. Pero hay que tener mucho cuidado con los detalles. Lo pueden hacer en coordenadas polares, pero ese es un problema que tienen que, vuelvo insisto, y yo lo pongo para que utilicen coordenadas polares, pero para que descubran el cuidado que tienen que tener con las coordenadas polares. Esto no es como muchos hicieron, que eso lo fueron y ¡pum!, así olímpicamente. Ah, eso tiende a 0. Como R tiende a 0, multiplico por una expresión allá que depende de teta y me importa un pepino qué pasa con la expresión que depende de teta. Y como cuando R tiende a 0, porque si yo hago esto rápidamente, ¿qué me daría? Arriba tendría un R a la cuarta, un R a la cuarta, ¿sí o no? Suponiendo de que esto es f de x, y. Entonces, cuando yo estoy calculando el límite, cuando x, y tiende al origen de esa función y utilizo coordenadas polares, pues esto se me convierte, un límite de 2 variables se me convierte en un límite de una variable, cuando r tiende a 0. Mucho cuidado con esto, ¿no? Yo les he dicho. Entonces allá tengo r a la cuarta y sobre r. Entonces esto me da ¿cuánto? R al cubo. Pero resulta que aquí aparece una expresión que depende de teta. Y muy olímpicamente me dijeron, ¿esto vale cuánto? 0. Para que eso de 0, antes ustedes tienen que probar, en este caso, que esa expresión que depende de teta, esta expresión es que es acotada. El resto tiene 0. Si no me prueban eso. Yo por eso les he dicho, utilicen coordenadas polares, pero utilicen decentemente. O si no van a tener problemas. Porque eso no es tan olímpico, ¿no? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Claro, le quedó clarito, ¿no? Sí, señor. Ustedes van y fueran los detallitos. Bueno. Límite y continuidad. Diferenciales. Bueno, límite y continuidad, ¿tendrían alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno. En derivadas parciales, ¿alguna pregunta? Todo lo que tiene que ver con derivabilidad, ¿alguna pregunta? Como dice el cuento, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿No hay ninguna pregunta? En derivabilidad. En diferenciabilidad. Pero yo le mandé los talleres, no sé si ustedes tengan alguna pregunta ahí en particular. ¿Qué pregunta tendrían ahí para diferenciar? Ah, aquí hay un error. Aquí hay un error. Aquí no es diferencia, aquí es derivabilidad. No fue lo que pretendía decir. Esto es derivadas. Derivadas es derivabilidad. ¿Correcto? Diferenciabilidad, regla de listos.
en derivabilidad, es decir, todo lo que tenga que ver con derivadas parciales. ¿Algún problema? ¿Ninguno? Pues callen para siempre. ¿Listo? Bueno, jóvenes, esos son los temas hasta el momento. Tenemos el diferenciabilidad. ¿Qué problema tienen? ¿Algún problema con diferenciabilidad? ¿Jóvenes? Dana, ¿no tiene ningún problema? No, no sé. Ok. Bueno, voy a pasar aquí rápidamente así. En regla de la cadena y derivadas parciales implícitas, ¿alguna dificultad para el cálculo de esas regla de la cadena y derivadas parciales implícitas? Profe, yo tengo una pregunta pequeñita. ¿De qué? ¿De este tema? Sí, pero es solo como una duda teórica, no es así nada. Pueden ser de ejercicios o teóricas, no hay ningún problema. Profe, digamos, un punto de la tarea nos podía calcular la segunda derivada, ¿sí? Sí, señor. Entonces, después de calcular la primera, mi pregunta es si después, vuelvo a aplicar el mismo teorema. Sí, Yo la señor. derivada parcial respecto a x, respecto a y el cociente normal. Sí, listo. Exactamente. Es decir, originalmente usted tiene que a ver si yo le respondo la pregunta. Usted originalmente tiene que f de x, y era igual a 0, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿yo qué digo? Hago mi diagramita. Y donde, si se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita, pues y, a ver si yo me acuerdo cómo era esto. Aquí era un F mayúscula, ¿cierto? Creo que sí, profe, no recuerdo. Bueno, en fin. Y en esa ecuación nosotros suponemos, pues obviamente, de que y es función de quién. Y es primeras derivadas parciales de f son continuas en un punto donde ustedes van a caer, en un punto que satisface esa ecuación, ¿no? En este caso, pues lo hacemos de carácter general, suponemos que x es cualquier punto en el dominio de f, ¿no? Para que todo nos funcione, ya xy, vamos a suponer que está en el dominio de f y que fx y fy son continuas en el dominio de f. Entonces, el teorema de la función implícita garantiza de que en cercanías de cualquier punto donde yo resuelva este problema, aquí, voy a escribir allí en función de x. ¿Ok? Si eso es así, entonces yo tengo que mi función f depende de quién. F depende de quién. F depende de quién, jóvenes. De x y f de x. F depende de quién. De x y y, ¿no? Y y a su vez depende de quién. De x, ¿sí o no? ¿Estamos? Esto mismo, sí, aquí, porque x depende de x. Bueno, voy a aplicar rápidamente la regla de la cadena. Derivo, tengo esta ecuación, f de x, y igual a 0, y en esta ecuación derivo con respecto a x. Si eso es así, entonces por regla de la cadena yo voy a hacer todo eso, pero eso me quiere decir que f de x por dx de x vale 1 más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, derivada ordinaria, ¿no? Esto es igual a cuánto? A 0, ¿sí o no? Entonces, la primera cosa que hay que decir de acá es que, voy a escribir esto más clarito para que no quede esto.
La primera cosa que hay que decir acá es que de aquí, bueno, ya que había otra condición de que había que agregar acá, es que la parcial de f con respecto a y tiene que ser que diferente de 0 en ese dominio también. Bueno, si eso es así, entonces de aquí se obtiene que la derivada de y con respecto a x vale cuánto. ¿Recuerdan? Fx sobre Fy. Exacto. Bueno, obviamente, condición era que la parcial de f con respecto a y fuera diferente de 0 en el dominio donde yo esté trabajando. O mejor, en el dominio de las derivas parciales son continuas. Bueno, eso pues me resuelve el problema de calcular la primera derivada ordinaria en esa ecuación. La pregunta es cómo calcular la segunda derivada. Entonces, vuelve y usted toma esta ecuación que está aquí, ¿no? Copiar, ¿sí o no? Va por acá. Y esta ecuación que está aquí, ¿por qué tomo esta ecuación? Porque resulta que, disculpe que haga una pregunta y yo la responda. Eso es tonto hacer eso. Ojalá usted no lo hagan cuando estén hablando en público, ¿no? Preguntar para usted responder. Bueno, toma esta ecuación aquí para encontrar la segunda derivada por lo siguiente, porque aquí está la primera derivada. Y yo sé que la segunda derivada, o mejor, sabemos todos mejor que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Quiere decir que si yo nuevamente derivo esto con respecto a x, pues entonces voy a obtener ¿qué? Voy a obtener la segunda derivada con respecto a x. Y se acabó. Entonces, al derivar esto con respecto a x, usted simplemente deriva. Entonces, derivamos con respecto a x. Yo a veces soy más apegado a veces escribir estas cosas para que la gente las entienda. Se escribe esto así. Esto lo igualamos aquí a la derivada con respecto a x de 0. ¿Entendieron? Derivé esa expresión. Y a la izquierda tengo la derivada de una suma y de un producto. Derivada de una suma es ¿cuánto? La suma de las derivadas. Entonces, aquí me quedaría la derivada de la parcial de f con respecto a x, ¿sí? Más, aquí en el segundo término tengo la derivada de un producto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿ahí qué hago? La derivada del primero, de la derivada parcial de f con respecto a y, de y, la parcial de f con respecto a y, lo derivo con respecto a x por de y de qué? De x. Más la parcial de f con respecto a y multiplicado por la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x. Pero esto simplemente, ¿qué me da? La segunda derivada de y con respecto a x. Entonces aquí me queda esto. Y la derivada de 0 con respecto a x me da 0, ¿sí o no? Bueno, el resto es suyo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Este diagramita que está aquí, lo repite aquí abajo. Pero ese diagramita ahorita lo va a utilizar, por ejemplo, con la derivada, porque la derivada de f con respecto a x depende también de x y y. Como y depende de x, aquí se vuelven a cumplir o por lo menos usted se vuelve a asumir que se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita. Entonces puedo obtener la derivada de f con respecto a x. ¿Listos? Estoy viendo el diagramita. Entonces, la derivada de f con respecto a x, calcularía la parcial de f con respecto a x, de la redundancia. Esto sería igual a cuánto? Se aplica la regla de la cadena. Y utilizando este diagrama. ¿Qué me quedaría? Esto lo va a derivar con respecto a x, que es esta derivada que está aquí. Esto va a ser igual a cuánto? Esta era la segunda derivada parcial de f. Multiplicado por quién?
Pues de queremos x multiplicado por 1. por 1, correcto, porque sería la derivada de x por x, más quién. Sería la derivada parcial de f respecto a y. La parcial de f con respecto a x la derivo con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por quién? Por dx. De y de x. Y usted resulta que ya tiene quién es de y de x, ¿cierto? ¿O no? Entonces esto le quedaría aquí menos parcial de f con respecto a x sobre la parcial de f con respecto a y por f de x, y. Y esto lo puede sobreescribir como parcial de f con respecto a y, en la segunda derivada parcial de f con respecto a x, menos la parcial de f con respecto a x, multiplicado por la derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y, y esto lo divide por ¿quién? Por f de y. Bueno, de una manera similar obtiene la que. Para mí es muy fácil hacer esto aquí. La terminología me ayuda. Wow, disculpe. Pongo esto por acá. Oye, ¿por qué me metí por acá? Bueno, no importa. Lo mismo hace con quién. Para calcular la que. Fíjate que tiene que calcular aquí. Y tiene que calcular la derivada respecto a quién. La derivada ordinaria de f con respecto a x. Y la derivada ordinaria de la parcial de f con respecto a y también con respecto a quién. Con respecto a x. Entonces aquí ya tiene la primera con respecto a x y aquí vería la segunda con respecto a y. Vuelvo y repita todo esto, pero con respecto a y. ¿Sí? Entonces aquí pone y, aquí pone y, entonces aquí pone xy, aquí pone yx, aquí pone, bueno, y hace todos los cambiecitos. Estas ejes posiblemente todas las tenga que cambiar, ¿no? Estas derivadas que están aquí, el resto es la misma historia, ¿no? Parcial de f, esta función la derivo respecto a x, que es esta derivada que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Más esta función la derivo con respecto a quién. Aquí me quedaría y, ¿cierto? Aquí me quedaría x. Suponemos que las segundas derivadas parciales son continuas, entonces estas mixtas son iguales. Entonces aquí puedo cambiar esto por quién. Por xy. Y aquí me continuaría fyy. Aquí me quedaría así. La derivada de y de x es menos esto. Y el resto pues es calcular la carpintería. ¿Sí? F de y me queda aquí f de xy y aquí me queda menos f de x por la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Eso es todo, jóvenes. ¿Qué hacen? Toman estas dos expresiones, esta y la reemplazan aquí. También vuelven a reemplazar esto de y de x, hacen toda la carpintería y se acabó. El resto es de ustedes. Es un ejercicio simplemente algebraico, un cálculo de esas expresiones, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, pero eso ya no lo tengo por acá. Aquí la tengo. Los Mírela. apuntes de hoy se los sube, ¿cierto? Sí, señor. Mira, aquí está la expresión. Al final les queda esa expresión de esta manera que está ahí. ¿Listos? ¿Estamos, jóvenes? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, jóvenes? ¿Qué otra pregunta? Son las 9:23 de la mañana.
diferenciales. Eso tenía que ver con derivadas parciales implícitas, ¿no? Es claro que hay derivada parcial implícita. ¿Alguna otra pregunta de ese tema? Yo tengo una pregunta con respecto a diferenciales. A diferenciales, listo, vamos para diferenciales entonces, cuénteme. Bueno, lo que pasa es que en la tarea había un punto en el que debía hallar el máximo valor, el máximo error, no recuerdo, el máximo valor de error. Bueno, Me tiene que dar el problema exacto. ¿Usted está de qué hablando? ¿Del taller o de qué está hablando? sí, una de las tareas. O de la tarea. De un punto de la tarea, la número 6, el primer punto. ¿Qué pasó? Bueno, si quiere, regálame un segundito y le busco el punto. Yo creo que yo la tengo por acá. ¿Es este? De la tarea 6. La tarea 6. No. Esa es la tarea 6, eran dos Ese puntos. punto. ¿Qué pasó? Entonces sí me quedó bien. Sí. Solo tenía esa duda. Sí, porque es que, bueno, yo lo hice ahí, eso no lo explico, pues yo ahí hice los cálculos rasos, ¿no? Porque realmente yo encuentro que los valores de H realmente son H más o menos delta H, ¿no? ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que finalmente esos valores van a estar en el intervalo. Los valores de la altura van a estar entre un valor H menos delta H y H más delta H. ¿Correcto? Eso está explicado en los apuntes, pero yo aquí paso el arte. Este sería el K. Este sería el K. Este sería el mínimo error. Y este sería con el K. El máximo error. Este sería el máximo error. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, por eso es que ahí se toma H más delta H y R más delta R, ¿no? Bueno, eso también ahí está involucrado física, está visto esa parte. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listos. ¿Qué otra pregunta tienen jóvenes sobre estos temas? ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Diferenciales? Bueno, jóvenes, digo que no tiene más preguntas por hoy. Derivada direccional, interpretación del vector gradiente, teorema de Taylor para linealización y aproximación de dos lineales. Profe, yo tenía una pregunta respecto a la derivada direccional. Sí, cuente. Es más como una teórica porque, digamos, hay un ejercicio en el taller donde nos piden hallar la derivada direccional, pero hay una parte del punto que dice que... En el taller. Sí, si quieren lo mando por el grupo. Del taller, de la pregunta de este taller, ¿me está hablando, Dan? Sí, es el punto 15 del taller 4. Punto 15 del taller 4. Ese sí creo que lo tengo acá. No sé. Lo que dice un mosquito. Pero es del taller. Sí, ¿Usted lo resolvió, Dan? No, realmente lo que tenía era como una duda teórica de qué hacer en una parte del punto. Usted mantiene el WhatsApp, lo revisamos. Tenemos tiempo. Ok. Es ese que está ahí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Vamos a trabajar esta vaina. ¿Cuál es el punto?
El número 15, ¿no? Sí, sí, señor. Espera un momentico. Recuerden que en inglés crop significa ¿qué? Crop significa lo que estoy haciendo. Recortar. Crop it. Dicen los gringos. Just crop it. All right. It's just well and done. Ese es el problema, ¿listo? Entonces, ¿cuál es su pregunta, Dani? Mi duda es en la parte de por qué dice que pues, el mosquito no busca sentir cambio alguno en su temperatura. Pero yo no sé si eso lo interpreto como que la derivada direccional va a ser 0 o si va a ser lo mismo que el gradiente. No sé cómo interpretarlo ahí. ¿Quién mide el cambio, el gradiente o la derivada direccional? La derivada direccional. Correcto. O pilas que esa pregunta suya es muy bonita, Dana. Usted tiene la temperatura, ¿no? ¿Sí? A ver si yo le logro interpretar este problemita. Entonces, ¿cuál es la idea? El mosquito está en este punto, digamos 001, ¿cierto? Y la intención es moverse ¿a dónde? A este punto, ¿sí o no? Digamos que es Q. Entonces, él se mueve de este punto a este punto. Entonces, ¿lo hacen qué? En línea recta, ¿cierto? O mejor, como diría mejor un ingeniero o un físico, en dirección de P a Q, ¿correcto? Esta es la dirección del movimiento del mosquito. ¿Va de dónde? De P a Q, ¿no? Y nosotros sabemos que esto es Q menos P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Sí, señor. Bueno, pero adicionalmente yo puedo encontrar la temperatura en este punto P, ¿sí o no? Encuentro la temperatura aquí. Yo la encuentro ahí. Entonces, una cosa es que mide la derivada direccional, y por eso me parece, yo siempre he dicho y defiendo mucho de que, de hecho tengo una máxima que desde hace mucho tiempo la aplico, siempre me funciona. Las preguntas más inteligentes siempre son las preguntas más estúpidas. ¿Quién hace las preguntas más estúpidas? Pregunta para todos. Gabriela, ¿quién hace las preguntas más estúpidas? Gabriela. ¿Quién? ¿Me escuchó? ¿Quién hace las preguntas más estúpidas? Listo, escuche la máxima. Las preguntas más inteligentes siempre son las preguntas más estúpidas. Pregunta, ¿quién hace siempre las preguntas más estúpidas? Yo. No, de manera general, ¿quién hace las preguntas más estúpidas? Los niños, ¿no? No. Bueno, estamos hablando en el ambiente académico, pero los niños usualmente hacen las preguntas más estúpidas, por lo tanto los niños son los que hacen las preguntas más inteligentes. En medio de su ingenuidad, ellos hacen preguntas que a veces lo dejan a uno, wow. Pero estamos hablando en el ambiente académico universitario. ¿Quién hace las preguntas más estúpidas? A ver, rapidito. Más inteligente. No, siempre. O la máxima es. Las preguntas más inteligentes son las preguntas más estúpidas. ¿Quién siempre hace las preguntas más estúpidas en nuestro ambiente académico universitario? Rapidito. Los estudiantes. Los estudiantes. Moraleja, los estudiantes siempre hacen las preguntas más inteligentes. Por esa pregunta es una pregunta muy inteligente. Esa es una pregunta estúpida. Es más, hay gente que le da la pena de preguntar. Pero yo les podría poner cantidad de anécdotas que yo he vivido durante mi vida
como estudiante de pregrado, después de maestría, después de doctorado, donde simplemente las preguntas más estúpidas siempre le hizo un colega, un compañero, y les daba pena. ¿Sí? Yo por eso nunca tuve ningún problema cuando estaba haciendo mis estudios de preguntar, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, volviendo a la pregunta de Dana, ¿qué mide esto? Eso que está ahí mide, esto que está ahí mide la razón de cambio de F en el punto P en la dirección de B. En ese caso voy a cambiar a F por la temperatura, ¿no? Porque yo no estoy hablando de una función F, estoy midiendo eso. Entonces estoy midiendo básicamente la razón de cambio de la temperatura en la dirección de B, cuando me encuentro en P. Otra cosa muy distinta es lo que mide el gradiente de U. ¿Qué mide el gradiente de U? Eso ya lo he explicado, en el punto P. ¿Qué mide esto? Esa es la dirección de máximo crecimiento. De la temperatura, ¿no? Usted mire, Dana, que son dos cosas muy distintas. Ahí le están diciendo en máxima dirección de crecimiento. No. Están hablando de qué? De cuánto es el cambio de la temperatura. Y la medición del cambio de la temperatura no lo hace con el gradiente. ¿Lo hace con quién? ¿Con la derivada qué? Direccional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Señor. Bueno, nosotros sabemos que por definición, si estos derivadas existen, entonces aquí esto queda multiplicado por esto. Y eso me da un número. ¿Sí? Entonces usted le pide en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que le están diciendo acá? Si el mosquito no busca sentir ningún cambio, es decir, nuevamente está aquí localizado en este punto P, ¿en qué dirección? Aquí la pregunta es la dirección. Entonces va a poner, así sea la misma, va a poner en qué dirección U por unitario, ¿no? ¿En qué dirección U me tengo que mover para que qué? Para que el cambio en la temperatura sea cero. La razón de cambio en la temperatura, mejor. La razón de cambio. Porque ahí está hablando de cambio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Ana? Sí, señor. En el punto P es igual a ¿cuánto? A cero, ¿sí o no? Bueno, esto es un vector realmente. Entonces, lo que en últimas entonces, Dana, usted tiene que hallar un qué. Usted tiene que hallar un qué. Un vector unitario que haga que la derivada parcial de la derivada direccional de cero. Exactamente. Entonces tiene que hallar un vector unitario U para el cual que mejor, pues mira aquí tal que, ¿no? Tal que estaría de 0. Eso es todo. Acuérdense que este es equivalente a decir que el producto punto del gradiente de F del gradiente de F. Yo vuelvo siempre con el gradiente de F. Es el gradiente de la que, no es F. Es que es temperatura, ¿no? El gradiente de la temperatura evaluado en el punto P y multiplicado por esa dirección que yo no conozco, esto me da cuánto. Eso está en R2, ¿cierto? Bueno, ¿en dónde? En R3. Esto me da 0, 0 y 0. ¿Estamos de acuerdo, Ana? Sí, señor. Esto no es un vector. Disculpe la bestialidad que acabo de decir. Esto es un escalar, ¿no? Porque el producto escalar de vectores es un escalar. Producto punto, ¿no? Eso me da 0. Es decir, no experimenta ningún cambio. ¿Listo? ¿Ya conocerá capaz de enfrentar el problema, Dano? Sí, ya me quedó claro. Ok. ¿Sí? Una sugerencia adicional, Dana, que pues yo le puedo dar aquí para que usted pueda resolver esto, es que la forma estándar de uno representar un vector unitario es con los
con los cosenos directores, con los cosenos de los ángulos directores, es decir, este vector lo construyo como coseno de teta 1, coseno, o si quiere mejor pone coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Eso ya de entrada, pues eso le está diciendo que es un vector unitario, ¿no? ¿Estamos? Sí, señor. Porque si yo encuentro la magnitud de ese vector, entonces que la raíz cuadrada de coseno al cuadrado más coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Nosotros sabemos que los sume los cuadrados de los cosenos directores me da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? 1. Eso garantiza que ese vector es unitario. ¿De cuál es esa sugerencia adicional, Dani? ¿Listo? Con eso les puedo colaborar. Bueno, ¿qué otra pregunta hay, jóvenes? A mí la cosa más bonita, y por eso me encarreta tanto dar cálculo 3, es que en este tema de cálculo 3 es impresionante la cantidad de aplicaciones que tienen estos temas en términos de problemas físicos, ¿no? Esto es una cosa bárbara. Eso, bueno, y como mi área es la matemática, otra en el área de matemática aplicada, pues obviamente pues, eso mayor el encarrete, ¿no? Siempre me apasionó desde que estaba en mis inicios por allá en el año 83, ustedes cuando se habían nacido, estaba yo iniciando mi universidad. Siempre me impresionó muchísimo la conexión que tenía las matemáticas con la física y problemas de ingeniería. Y desde esa época pues empecé a trabajar ya en toda esta área de matemática aplicada y análisis numérico especialmente. Pero bueno, esas son otras historias. Jóvenes, entonces, ¿qué otra pregunta tienen de los temas? Eso es derivada direccional, ¿no, Dana? ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? Bueno, viene la interpretación del gradiente y el teorema de Taylor, que me parece a mí que ya son cosas más concretas. Jóvenes, yo creo que por el día de hoy dejemos por ahí. Les propongo algo. No sé si quieran que tengamos otra sección de hora de consulta para mañana, pero más dinámica, donde ustedes ya traigan más cosas presentadas. Para mañana jueves a las 6 de la tarde. No sé si tengan algún espacio, algunos de ustedes ahí para que nos viéramos mañana. Sí, profe. Sí, señor. ¿Quiénes estarían los que estén interesados que levanten la mano? ¿Quiénes están interesados? Profe, ¿sería mañana a qué horas? A las 6 de la tarde, que es donde tengo espacio. Mañana es jueves, ¿no? Mañana hay grados. Hasta el momento solo hay 2 interesados. ¿Nadie más está interesado? Yo creo que lo más que ahora tengo clase de física. Sí, profe, yo también tengo clases ahora. Yo también tengo clase. Tengo esa parciales a esa hora. ¿Cómo? Yo tengo clase y parcial a esa hora. ¡Wow! Sí, son... Bueno. En fin. De todas formas, por lo menos habían 6 personas que están interesadas. ¿Nadie más? Jorman, Valentina, Juan Camilo, Laura, Manuel, Valeria. No, pues que yo tengo clase de física de 6 a 8. 6 a 8. Ok. Mañana jueves, ¿cómo está mi horario? ¿Y a las 5? Ah, no, pero es que si algunos de ustedes tienen examen, ustedes no se querrían hacer una hora de consulta antes de un examen. Por lo menos hasta el momento tengo 5 personas interesadas. 3, 5. No sé quién más esté interesado.
¿Nadie más? Alexandra, Alex, Luis, Angie, Juan Felipe, Jorman, Valentina, Juan Camilo, Laura. Manuel me dijo que iba a tener examen, ¿no? Yo tengo clases ahora, pero no también. Carajo. Bueno, al momento ya tenemos 6 personas que estarían interesadas. Bueno, yo les voy a tomar una foto, por lo menos con eso.